La historia de Aristóteles comienza en el año 384 a.C., en una pequeña colonia griega llamada Estagira, ubicada en Macedonia. Aristóteles nació en un entorno impregnado de ciencia y medicina, pues su padre, Nicómaco, era el médico personal del rey Amintas de Macedonia. Esta herencia paterna sembró en él una curiosidad natural por el funcionamiento del mundo físico y también del biológico. Sin embargo, la vida lo puso a prueba desde temprano, ya que quedó huérfano siendo apenas un muchacho, por lo que tuvo que mudarse a la ciudad de Atarneo, en la costa de Asia Menor, donde su primo Proxeno asumió la responsabilidad de su educación. Aunque existen leyendas que hablan de una juventud rebelde en la que malgastó su herencia antes de unirse al ejército, la historia más verosímil indica que a los 17 años decidió encaminar su vida hacia el conocimiento y viajó a Atenas. En Atenas ingresó a la famosa Academia de Platón, el centro intelectual indiscutible de su época. Allí se asentó para un intenso periodo de estudio y rápidamente destacó como la mente más brillante de su generación. Comenzó como un simple estudiante, pero su genio era innegable y pronto fue invitado a formar parte del círculo más cercano de colegas del propio Platón. A pesar de ser visto como un académico con intereses profundos, Aristóteles tenía un lado muy humano y peculiar. Las crónicas sugieren que era un hombre delgado, de piernas largas y que hablaba con un ligero ceseo. Para compensarlo, se convirtió en un hombre sumamente elegante, que vestía togas a la moda, usaba sandalias refinadas y adornaba sus dedos con anillos de buen gusto. Además, era un apasionado coleccionista de pergaminos antiguos, lo que le valió poseer una de las primeras bibliotecas privadas de la historia. Y aunque al principio sentía una profunda veneración por su maestro Platón, su mente era demasiado aguda para ser un simple seguidor. Aristóteles tenía una inclinación natural hacia lo práctico y lo científico, lo que lo llevó a distanciarse de la visión trascendente de su maestro. Mientras Platón creía que la verdadera realidad estaba en un mundo inalcanzable de las ideas, Aristóteles se convenció de que vivía en un mundo real, palpable, y que la verdad debía buscarse observando la naturaleza que nos rodea. Esta independencia de pensamiento generó un distanciamiento intelectual, y cuando Platón murió en el año 347 a.C., Aristóteles parecía un candidato natural para dirigir la academia. Sin embargo, el puesto recayó en Espeusipo, el sobrino de Platón, un hombre de mal carácter y a los ojos de Aristóteles intelectualmente inferior. Profundamente decepcionado, Aristóteles decidió abandonar Atenas en compañía de su amigo Genócrates. Ese viaje lo llevó de regreso a Atarneo, que ahora era gobernada por Hermías, un antiguo mercenario convertido en tirano. Hermías recibió a Aristóteles con los brazos abiertos, buscando su consejo para convertir su territorio en un centro de cultura griega. Allí, Aristóteles desarrolló una visión política pragmática y realista, comprendiendo que el gobierno debía ser eficaz y adaptarse a la realidad humana, en marcado contraste con la utopía idealista que Platón proponía. Fue también en esa época cuando la vida personal de Aristóteles dio un giro inesperado y tierno, porque para sorpresa de todos los que lo consideraban un profesor seco y estricto, Aristóteles se enamoró perdidamente. La mujer que conquistó su corazón fue Pitia, una joven vinculada a la corte de Hermías. Se casaron cuando él tenía 37 años y ella 18, formando una unión que lo acercó a las alegrías de la vida en pareja. Poco tiempo después de su matrimonio, Aristóteles y Pitia se trasladaron a la isla de Lesbos y en las tranquilas playas y montañas del Golfo de Hera encontró un verdadero paraíso natural. Entonces se dedicó con pasión a observar, clasificar y estudiar animales y plantas, convencido de que la naturaleza no hace nada en vano. Por lo que su profundo respeto por la vida lo llevó a buscar el propósito detrás de cada ser vivo y sus funciones corporales. Su fama como el principal intelectual de toda Grecia llegó a oídos de Filipo de Macedonia, quien lo mandó llamar con una misión inmensa de responsabilidad.
En el año 343 a.C., Aristóteles emprendió el viaje a la capital Macedonia para convertirse en el preceptor del hijo del rey, un joven y voluntarioso muchacho de 13 años llamado Alejandro. El encuentro entre el filósofo de 42 años y el futuro conquistador del mundo es uno de los momentos más fascinantes de su biografía y de la historia. Aristóteles intentó moldear la mente de Alejandro, inculcándole los avances de la civilización griega. Y aunque es probable que el ímpetu de Alejandro fuera difícil de domesticar, como pago por sus servicios, Aristóteles pidió al rey que reconstruyera Estagira, su ciudad natal, que había sido reducida a escombros durante una guerra. La relación con el futuro Alejandro Magno se mantuvo a la distancia cuando éste emprendió sus campañas para conquistar el mundo. Tiempo después, Alejandro le enviaba plantas desconocidas y animales exóticos para sus investigaciones. Sin embargo, la lejanía y el poder cambiaron las cosas. Tras un conflicto en el que el sobrino de Aristóteles, Calístenes, fue ejecutado por traición, Alejandro culpó al filósofo y estuvo a punto de firmar su sentencia de muerte, olvidándolo al final por concentrarse en invadir la India. Tras pasar varios años en su natal Estagira, Aristóteles sintió que era el momento de regresar a Atenas. Y al llegar, descubrió que la dirección de la academia había recaído en Genócrates. Ya sin deseos de quedar nuevamente postergado, tomó la gran decisión de fundar su propia escuela fuera de las murallas de la ciudad, el Liceo. El Liceo no solo era una escuela al estilo antiguo, sino que se asemejaba notablemente a una universidad moderna. Contaba con un consejo de estudiantes, competiciones entre facultades y se enfocaba en la investigación de diversas ciencias y el descubrimiento empírico. A Aristóteles le gustaba impartir sus lecciones mientras caminaba con sus discípulos, razón por la cual sus seguidores comenzaron a ser conocidos como peripatéticos, los que caminan de arriba abajo. Durante esa prolífica etapa, Aristóteles sentó las bases de la lógica, desarrolló el silogismo y enseñó cómo el conocimiento debía organizarse partiendo de principios básicos. Y gracias a esta claridad de pensamiento, liberó áreas enteras del conocimiento, determinando que disciplinas como la biología, la poesía, operaban con premisas distintas y no debían confundirse. Pero Aristóteles no solo era un investigador riguroso, era un hombre que reflexionaba sobre el sentido de la existencia. Creía firmemente que el propósito de la humanidad era la búsqueda de la felicidad, la cual definía como la realización de lo mejor de lo que somos capaces mediante el pensamiento teorético y la razón. Enseñaba que la virtud se encontraba en el justo medio y evitaba siempre los extremos destructivos. En sus últimos años, Aristóteles tuvo que enfrentar la pérdida y el cambio. Su amada esposa Pitia falleció, al igual que su hija. Evidenciando su necesidad de calor familiar, contrajo entonces matrimonio con su criada Erpilis, con quien tuvo a su hijo Nicómaco. Y a pesar de toda su genialidad, seguía siendo un hombre que valoraba el refugio del hogar frente a la adversidad. El final de sus días estuvo oscurecido por la tormenta política. Cuando Alejandro Magno murió en el 323 a.C., estalló en Atenas un fuerte sentimiento antimacedonio. Aristóteles, por haber nacido en Macedonia y haber sido el maestro del gran conquistador, se convirtió en víctima de la ira popular, por lo que fue acusado con cargos falsos de impiedad por sus detractores políticos. Pero teniendo muy presente el trágico destino que la ciudad le había dado a Sócrates tiempo atrás, Aristóteles no sintió ninguna inclinación por el martirio. Prudentemente tomó la dolorosa decisión de escapar de Atenas y abandonar su amado Liceo para evitar que la ciudad pecara 2 veces contra la filosofía. Se exilió en una propiedad que había heredado de su padre en Calcis, en la isla de Eubea. Y bueno, privado de sus archivos y su biblioteca, el gran pensador falleció al año siguiente, en el 322 a.C., a la edad de 63 años, a causa de una enfermedad estomacal. Su testamento reveló a un hombre compasivo y sensato, aseguró el bienestar de su familia, concedió la libertad a sus esclavos y pidió la creación de estatuas en su ciudad natal. Así se despidió del mundo un hombre bueno y prosaico que a través de su inmenso amor por el conocimiento dejó una huella imborrable en el pensamiento de la humanidad.